Era una tarde cálida en el pequeño pueblo de San Antonio del Valle, un rincón apartado de México donde las calles empedradas y las casas de adobe parecían guardar en su interior siglos de historias. El sol, ya en su ocaso, teñía el cielo de naranja, mientras la brisa caliente y pesada acariciaba las montañas que se alzaban en el horizonte como gigantes silenciosos. A lo lejos, las risas de los niños jugaban entre las sombras de los árboles, pero en la casa de los Rodríguez, el aire estaba pesado, casi irrespirable. Doña Carmen, la madre de Luisito, había pasado los últimos 6 años de su vida sumida en una angustia que parecía nunca terminar. La muerte de su hijo mayor, quien partió a los 7 años en un accidente trágico, había dejado un vacío imposible de llenar. Nadie entendía el dolor que sentía. Nadie sabía lo profundo que era su sufrimiento. Aunque intentaba sonreír, como todos, para que la vida continuara, por dentro, se sentía vacía. Cada día, la pena la carcomía más. Luisito no había sido solo su hijo, era su compañero, su alegría, su razón de despertar cada mañana. Recordaba sus risas, sus bromas, sus caricias, su energía inagotable. Había sido un niño lleno de vida, siempre correteando por la casa, lleno de preguntas, de curiosidad. Desde su partida, nada volvió a ser lo mismo. La ausencia de Luisito se sentía en cada rincón de la casa, en cada rincón de su corazón. Sofía, su hija pequeña, aún no comprendía por completo la magnitud de la pérdida de su hermano, pero sí sentía en su pecho la tristeza de su madre. Ella solo tenía recuerdos vagos de Luisito, pero lo que más le dolía era ver el sufrimiento de su madre. La pequeña, con su corazón puro y lleno de fe, rezaba todas las noches, pidiendo a Dios que devolviera a su hermano, aunque fuera por un instante, para que su madre dejara de llorar. Una tarde, mientras doña Carmen estaba en el patio, limpiando las plantas, Sofía estaba en su habitación, mirando por la ventana. Había algo extraño en el aire, algo que no podía explicar, algo que sentía pero no podía ver. Fue entonces cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse, tiñendo todo de un tono dorado, y una brisa fresca atravesó la habitación de Sofía, haciendo que la pequeña cerrara los ojos por un momento. De repente, la puerta de su cuarto se abrió lentamente. La niña giró la cabeza, sorprendida, y vio a una figura de pie en el umbral. No pudo ver bien su rostro al principio, pues la luz detrás de él lo cubría todo, pero al instante, supo quién era. Un nudo se formó en su garganta, y su corazón comenzó a latir con fuerza. La figura de pie era Luisito, su hermano, el niño que había partido años atrás. Luisito, susurró Sofía, con la voz temblorosa, casi sin creerlo. El niño sonrió, una sonrisa que solo él podía tener, una sonrisa llena de luz, de bondad. Sus ojos brillaban como estrellas, y su presencia llenó la habitación de una calma profunda que Sofía nunca había experimentado. No había palabras para describir la paz que invadió su corazón en ese momento. No era solo que veía a su hermano, sino que sentía que algo más grande estaba ocurriendo, algo que trascendía lo humano, lo terrenal. «Soy yo, Sofía. No tengas miedo», dijo Luisito, y su voz era suave, llena de amor y ternura. Sofía, incapaz de moverse, miró a su hermano con una mezcla de asombro y alegría. Él se acercó lentamente, como si flotara en el aire, y se sentó junto a ella en la cama. Sin decir palabra, la abrazó con fuerza, como solía hacerlo cuando era pequeño. El abrazo de Luisito era cálido, reconfortante, y Sofía sintió que su cuerpo se relajaba, como si todo el dolor que había estado acumulando en su pecho por la ausencia de él desapareciera en ese momento. «Hermano, ¿por qué? ¿Cómo es esto posible?», preguntó Sofía entre sollozos. Luisito la miró con una expresión llena de comprensión y compasión, como si entendiera perfectamente su confusión. Yo estoy aquí porque te necesito, Sofía. Porque sé que has estado sufriendo mucho. Pero lo que más me duele es ver el sufrimiento de mamá. Sé que no puedo quedarme aquí, pero vine a decirte algo importante: la fe puede sanar. La fe, el amor, son lo que nos mantiene unidos. Yo regresé para ayudarte a sanar a todos nosotros. Sofía no comprendía del todo lo que Luisito decía, pero algo en su corazón le decía que debía escuchar. Era como si cada palabra de su hermano estuviera tocando una fibra muy profunda dentro de ella. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con los ojos llenos de esperanza.
Luisito sonrió nuevamente y le acarició la cabeza. Tienes que orar, Sofía. Tienes que hablar con Dios. Pídele con todo tu corazón que te ayude a sanar, que sane a mamá, que sane a todos. Yo no puedo hacer todo por ti, pero Dios escucha siempre. La fe en Él es lo que nos da fuerza. Si crees con todo tu corazón, todo cambiará. Sofía asintió lentamente, como si las palabras de su hermano fueran la clave para algo que ella había estado buscando sin saberlo. En ese momento, el miedo que había sentido al principio desapareció por completo, y una paz inmensa la invadió. Prometido, Luisito. Prometido que voy a orar. Yo voy a pedirle a Dios que me ayude, que ayude a mamá, a todos. Y tú siempre estarás conmigo, ¿verdad? Preguntó ella con una sonrisa, aunque las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Luisito asintió y, antes de levantarse para irse, le dejó un pequeño amuleto, una piedra que brillaba débilmente en sus manos. Guárdalo, Sofía. Este será el recordatorio de que, aunque no me veas, siempre estaré contigo, guiándote. Siempre estaré a tu lado, desde donde esté, y siempre podrás contar conmigo. Con esas palabras, Luisito se desvaneció lentamente, como si fuera una sombra llevada por el viento. Sofía se quedó allí, sola, pero con una paz inexplicable en su corazón. Esa noche, Sofía oró como nunca antes lo había hecho. Con una fe que no sabía que tenía, pidió a Dios por su madre, por su familia, y por sí misma. Y en su corazón, sentía que todo iba a cambiar. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo quisiera compartir la tristeza que se sentía en el pueblo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por las calles y haciendo crujir las ramas de los árboles. En la casa de los Rodríguez, la quietud era palpable. Doña Carmen, como de costumbre, ya estaba en la cocina, preparando el desayuno sin mucho ánimo. El aroma del café llenaba la casa, pero sus manos, que una vez fueron firmes y llenas de energía, ahora se movían lentamente, casi sin vida. Sofía, por su parte, estaba en su habitación, mirando la piedra brillante que Luisito le había dejado. La había colocado sobre la mesa, junto a la ventana, donde la luz del sol comenzaba a entrar de manera tímida. Esa piedra, que antes no tenía más valor que el de un simple objeto, ahora parecía contener algo mucho más grande. Como si de alguna manera, el mismo amor de su hermano estuviera guardado en ella. La pequeña había prometido orar, pero al principio, no sabía por dónde empezar. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Qué debía decirle? Todo le parecía tan extraño y lejano. Recordaba las oraciones que su madre recitaba cada noche, pero nunca había sentido que las palabras tuvieran tanto peso, tanto poder, como ahora. La fe que Luisito le había transmitido la invadía con una fuerza que no comprendía, pero que sentía en lo más profundo de su ser. ¿Mamá?, preguntó Sofía, con una voz suave, desde la puerta de la cocina. Doña Carmen levantó la vista y sonrió con dulzura, pero sus ojos estaban opacos, como si todo a su alrededor fuera solo una sombra de lo que alguna vez fue. ¿Qué pasa, mi amor?, respondió, tratando de esconder la tristeza en su tono. Sofía dudó por un momento, mirando la piedra en su mano. Algo en su corazón le decía que debía compartir lo que había vivido la noche anterior, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Era difícil explicar lo inexplicable. Sin embargo, algo dentro de ella le dijo que era el momento de empezar. «Mamá, ¿puedo pedirte algo?», dijo finalmente Sofía, acercándose a su madre. Doña Carmen levantó una ceja, curiosa. «¿Qué es, mi vida?», respondió, preocupada. «Quiero que recemos juntas», dijo Sofía con firmeza. «Quiero que tú también pidas por mamá, por nosotros. Yo siento que algo ha cambiado, mamá. Ayer, Luisito vino a verme, mamá. Él me dijo que orara, que pidiera a Dios con todo el corazón. Que si tenemos fe, todo cambiará». Doña Carmen la miró sorprendida, pero sus ojos no reflejaban incredulidad, sino una mezcla de asombro y dolor. La voz de Sofía, llena de una convicción tan pura, algo había tocado dentro de su corazón roto. La madre pensó por un instante en lo que su hija le decía. Había tantas preguntas, tantas dudas. ¿Era posible que su hijo, el que ya no estaba, hubiera regresado de alguna forma? Pero en lo más profundo, una chispa de esperanza se encendió. ¿Y si Sofía tenía razón?
¿Y si la fe realmente podía sanar lo que parecía irremediable? Está bien, hija, respondió doña Carmen, con un tono suave, casi en un susurro. Vamos a orar juntas. Se sentaron ambas en el suelo, cerca de la ventana, donde la luz entraba con fuerza, bañando todo en un resplandor dorado. Sofía colocó la piedra en el centro, entre ellas, como un pequeño altar. Cerraron los ojos, y sin saber muy bien cómo empezar, Sofía comenzó a hablar. Dios mío, te pido con todo mi corazón, te pido por mamá, te pido por todos nosotros. Sé que tú estás aquí, que tú nos ves, que nos cuidas. Te pido que nos des fuerza, que cures el dolor que mamá lleva dentro. Yo sé que Luisito está contigo, y sé que él me quiere, que él está orando por nosotros desde allá. Señor, por favor, dame la fe que necesito para seguir adelante. Te pido que me escuches, te pido por toda nuestra familia. Doña Carmen escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, tratando de encontrar paz en las palabras de su hija. Mientras Sofía seguía orando, algo comenzó a cambiar en su corazón. La angustia que había vivido durante tantos años, la pena que la había consumido, comenzó a ceder. Su mente, que antes estaba llena de recuerdos dolorosos, ahora se llenaba de una calma extraña. No era una calma normal, sino una que parecía venir de un lugar mucho más profundo. Era como si la luz que emanaba de la oración, de la fe pura de su hija, estuviera disipando las sombras de su alma. Cuando Sofía terminó de orar, un silencio profundo llenó la habitación. Durante unos segundos, ni una palabra fue pronunciada. Solo el sonido de los pájaros fuera de la ventana y el suave murmullo del viento se escuchaba en el aire. Doña Carmen abrió los ojos lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero había algo diferente en su mirada. Algo que Sofía no había visto en mucho tiempo. Sus ojos, que antes estaban llenos de tristeza, ahora brillaban con una esperanza renovada. Gracias, hija, dijo doña Carmen, con una voz quebrada pero llena de gratitud. Gracias por darme la fuerza que no sabía que tenía. Yo también oraré, Sofía. Oraré con todo mi corazón. Las dos se abrazaron en silencio, dejando que las lágrimas hablaran por ellas. Era como si, por un momento, todo el dolor, toda la angustia, hubiera desaparecido. La fe de Sofía, esa fe que había surgido del dolor, del amor por su hermano, les había dado la oportunidad de comenzar de nuevo. En ese instante, algo en sus corazones cambió para siempre. Mientras el sol comenzaba a salir nuevamente, bañando todo con su luz cálida, doña Carmen y Sofía sabían que, aunque el camino seguía siendo difícil, algo dentro de ellas había sanado. La oración, la fe y el amor de Luisito, que seguía en sus corazones, las acompañaría siempre. Esa noche, el aire estaba cargado de una extraña sensación, como si el universo estuviera esperando algo, conteniendo la respiración. Sofía no podía dejar de pensar en la oración que había compartido con su madre por la mañana. Aquellas palabras habían quedado grabadas en su corazón, y aunque no comprendía del todo cómo podía ser posible, sentía que algo grande estaba por suceder. No era solo la promesa de una mejora, no era solo la esperanza vacía de un niño que soñaba con un milagro. Era una certeza que le ardía en el pecho, como si el mismo cielo le hablara y le diera señales. La casa, normalmente tan tranquila y llena de la calma que le otorgaba el silencio nocturno, parecía distinta esa noche. Las sombras, antes conocidas, parecían moverse de manera diferente, como si la luz de la luna les diera una forma distinta, casi mágica. Sofía se recostó en su cama, mirando hacia el techo. Al principio, no podía dormir, sus pensamientos eran un torbellino de emociones y recuerdos. Entonces, en medio de la oscuridad, se levantó con un impulso inexplicable. Sofía caminó hacia la ventana de su habitación y, con manos temblorosas, la abrió. El aire frío acarició su rostro, y por un momento, cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante, algo sucedió. Un susurro, tan suave como el viento que tocaba su rostro, le llegó al oído. Su corazón se aceleró, pero no sintió miedo. Algo dentro de ella, algo profundo y verdadero, la impulsó a seguir escuchando. Sofía, susurró la voz, con una calma que parecía provenir de un lugar lejano, pero cercano al mismo tiempo. La joven abrió los ojos de par en par, mirando a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo la oscuridad y las sombras danzando bajo la luz de la luna.
Su respiración se entrecortó. ¿Era un sueño? ¿Un eco de su mente? Pero la voz era tan real, tan clara, que no pudo dudar de ella. Luisito, dijo, casi sin pensarlo, como si su hermano estuviera allí, justo frente a ella. Una ligera ráfaga de viento sopló por la ventana, y en ese mismo instante, Sofía vio algo extraño. Una pequeña figura apareció en el umbral de la puerta de su habitación. Al principio, pensó que era una ilusión, pero cuando la figura se acercó, sus ojos se llenaron de asombro. Era él. Era Luisito. Sofía sintió como si todo su ser se desmoronara, pero a la vez se levantara, como si una luz interior la empujara a no dejar de creer. Él estaba allí, tan real como la vida misma, con esa sonrisa que tanto le había faltado. Pero algo había cambiado en él. Había una paz, una serenidad que no había visto en su rostro antes. Luisito, su hermano, parecía estar rodeado de una luz suave, etérea, que lo envolvía. Luisito, susurró Sofía, sin poder contener las lágrimas que ya caían por sus mejillas. No llores, Sofía. Estoy aquí. Siempre he estado aquí, pero ahora te he venido a ver porque tienes que escucharme. La voz de Luisito era suave, pero clara y llena de la misma dulzura que siempre lo caracterizó. Sofía no podía dejar de mirarlo. Cada palabra que él pronunciaba parecía traer consigo una carga de amor, una carga de consuelo. Ella había esperado tanto tiempo este momento. Había deseado con todo su corazón poder verlo nuevamente, abrazarlo, sentirlo cerca. Pero, al mismo tiempo, había algo en ella que le impedía dar el siguiente paso. No podía creer que lo que veía era real. ¿Cómo podía ser posible que Luisito estuviera allí? Luisito, ¿cómo? ¿Cómo es que? La voz de Sofía temblaba, y su cuerpo entero estaba lleno de una extraña mezcla de asombro y confusión. Luisito sonrió con ternura y levantó una mano, indicando que no había necesidad de preguntas. La luz que lo rodeaba parecía irradiar aún más, llenando la habitación de una calidez reconfortante. Te he venido a decir algo muy importante, Sofía. Lo que está por venir no será fácil. Habrá momentos en los que perderás la esperanza, en los que pensarás que todo está perdido. Pero quiero que recuerdes siempre lo que te voy a decir ahora, la fe en Dios es lo que te salvará. La fe es lo que hará que todo cambie. No estás sola. Nunca lo estarás. Tienes a mamá, tienes a mí, y tienes la fuerza de un amor que no tiene fin. Sofía se arrodilló frente a él, casi sin poder creer lo que veía. Su hermano, aquel que había partido, ahora estaba de nuevo a su lado, no solo en espíritu, sino en su presencia. La pequeña piedra que había guardado junto a su cama comenzó a brillar con más fuerza, como si de alguna manera, ese brillo viniera directamente de Luisito. La joven extendió la mano hacia la piedra y, en ese preciso momento, sintió que algo dentro de ella se activaba. Una energía pura y reconfortante la invadió, como si una chispa divina se encendiera en su corazón. Confía en ti misma, Sofía, continuó Luisito, con la misma voz tranquila, pero llena de autoridad. Nunca dejes de creer en lo que eres capaz. Eres más fuerte de lo que imaginas. Dios está contigo, como lo ha estado siempre. Cuando todo parezca perdido, cuando la oscuridad te rodee, ora. Ora con todo tu corazón. Él te escuchará. Sofía no podía dejar de llorar. Las lágrimas caían libremente, pero no de tristeza, sino de una emoción tan profunda, tan intensa, que le era imposible expresarla con palabras. Todo lo que había vivido hasta ese momento, el dolor, la pérdida, la incertidumbre, ahora parecía tener un propósito. La paz que emanaba de Luisito la envolvía por completo, y por primera vez desde que él se fue, Sofía sintió que todo iba a estar bien. Gracias, Luisito, gracias por venir a mí. Te prometo que no voy a dejar de orar. Te prometo que voy a seguir luchando, y voy a hacer todo lo que pueda por mamá. La voz de Sofía estaba llena de una determinación recién encontrada. Luisito sonrió de nuevo, y en sus ojos brillaba una luz que le daba fuerzas a Sofía. Sin embargo, él sabía que su tiempo aquí era breve. No me olvides, Sofía. Yo siempre estaré contigo, en cada paso que des. Pero ahora es el momento de que tú sigas adelante. Ya no soy yo quien debe luchar. Es tu turno. Y con esas palabras, Luisito comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera una brisa ligera llevada por el viento.
Sofía lo miró por última vez, con el corazón lleno de gratitud y amor, y vio cómo su hermano se desvanecía entre las sombras, hasta que ya no quedó nada. La habitación quedó en silencio, pero algo había cambiado. Sofía sabía que, aunque Luisito no estuviera físicamente a su lado, su espíritu siempre la acompañaría. La fe que él le había transmitido, la fuerza que le había dejado, nunca la dejaría sola. Con una nueva luz en su corazón, Sofía cerró los ojos y susurró una oración, con una fe más profunda que nunca. El amanecer comenzó a asomar tímidamente por el horizonte, bañando la casa con una luz cálida y dorada. Sofía despertó temprano esa mañana, como siempre lo hacía, pero esta vez, algo dentro de ella había cambiado. No solo su corazón se sentía más ligero, sino que su mente estaba llena de una claridad que nunca antes había experimentado. El mensaje de Luisito seguía resonando en sus oídos, como un eco suave que la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse, a luchar por lo que más amaba, su familia. Sofía sabía que esa no sería una mañana común. El día había llegado, el día en que debía tomar la decisión de actuar, de cambiar el rumbo de su vida y el de su madre. La enfermedad de mamá había avanzado, y aunque los médicos habían sido claros sobre las pocas posibilidades de recuperación, Sofía no podía permitir que todo terminara de esa manera. Tenía algo más grande que la razón en su corazón, la fe. Y en ese momento, comprendió que esa fe era más poderosa que cualquier diagnóstico médico. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, abriendo las cortinas con delicadeza. El sol ya se alzaba alto, enviando sus rayos dorados hacia el pueblo. Sofía observó el paisaje, como si fuera la primera vez que lo veía, con los ojos llenos de una renovada esperanza. Todo parecía posible. Respiró profundamente, con el pecho lleno de una valentía que no sabía que poseía, susurró. Hoy voy a hacer lo que Luisito me pidió. Hoy voy a orar con todo mi ser. En ese instante, el sonido de las aves comenzó a llenar el aire, acompañando sus pensamientos. Sofía sabía que la vida en su hogar no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. La fuerza de su hermano seguía dentro de ella, y ahora más que nunca, sentía que la fe era lo único que podía hacer la diferencia. Bajó las escaleras con determinación, y al llegar a la cocina, vio a su madre sentada junto a la mesa, con la mirada cansada y la piel aún pálida por la enfermedad. Sofía sintió una punzada en el corazón al verla así. Mamá había sido siempre su roca, su fortaleza, pero ahora parecía más vulnerable que nunca. No obstante, Sofía no podía rendirse. Sabía que su madre necesitaba más que medicinas o palabras de consuelo, necesitaba un milagro. Y ella estaba dispuesta a pedirlo. Mamá, hoy quiero que oremos juntas, dijo Sofía con voz firme, acercándose a su madre. La señora de la Cruz levantó la mirada, sorprendida, pero también algo emocionada por la seriedad en la voz de su hija. ¿Orar, Sofía?, preguntó, con una leve sonrisa que, a pesar de todo, trataba de ofrecerle a su hija. Sabes que siempre he orado por ti, pero, ¿crees que es el momento adecuado para pedir algo tan grande? Sofía no vaciló ni un segundo. Caminó hacia su madre y tomó sus manos, apretándolas con fuerza. Es el momento, mamá. Necesitamos un milagro. Necesito que estés bien. Y, aunque sé que la situación es difícil, yo sé que con la fe podemos lograrlo. Luisito me lo dijo. Dios está con nosotros. Si oramos con todo nuestro corazón, algo bueno va a suceder. La señora de la Cruz la miró con sorpresa. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la chispa de la esperanza que su hija había despertado. A veces, los padres son los que deben enseñar a los hijos sobre la fe y la esperanza, pero esa mañana, era Sofía quien la guiaba, quien le ofrecía algo que ella misma no había tenido mucho tiempo para dar, la esperanza genuina, la fe que no se deja vencer por la adversidad. Tienes razón, Sofía, dijo finalmente, con un suspiro. Oraré contigo. Ambas se arrodillaron en el suelo de la pequeña sala, rodeadas por la luz cálida del sol de la mañana. Sofía cerró los ojos, y su mente, aunque llena de pensamientos sobre lo que había pasado y lo que estaba por venir, se centró únicamente en una cosa, la oración. No fue una oración larga ni complicada, solo palabras simples, nacidas del corazón, de lo más profundo de su alma. Dios, comenzó Sofía, con la voz entrecortada por la emoción. Te pido que cuides de mi mamá. Que la sanes.
Sé que todo esto está fuera de nuestro control, pero también sé que tú eres más grande que cualquier enfermedad. Te pido que nos des fuerzas para seguir adelante, que no dejemos de creer en tu amor y tu bondad. Te pido, Señor, que nos des un milagro. Amén. La señora de la cruz repitió las mismas palabras, en un susurro suave, mientras las lágrimas caían de sus ojos. No fue una oración de desesperación, sino una de fe, de rendición, de total confianza en que algo bueno estaba por venir. Después de un largo silencio, en el que ambas se quedaron arrodilladas, la luz del sol iluminó aún más la sala, como si todo el universo estuviera celebrando su fe. Sofía sintió que algo había cambiado, algo en el aire, algo dentro de ella. Era como si su corazón se hubiera llenado de una paz que nunca antes había experimentado. Miró a su madre, quien ahora también sonreía, aunque con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía vio la esperanza brillar en su rostro. Gracias, mamá. Gracias por orar conmigo. Sé que todo va a estar bien. Sofía abrazó a su madre, con una fuerza que no sabía que poseía. Ambas se quedaron así, abrazadas, por un largo rato. No importaba lo que pasara después, lo que era seguro es que, mientras tuvieran fe, mientras siguieran orando, todo lo que se avecinara sería posible de superar. Ya no estaban solas. Dios estaba con ellas, y con Él, nada era imposible. El día avanzaba lentamente, pero para Sofía, ese día ya era diferente. Su vida ya no se medía por el tiempo ni por las circunstancias, sino por algo mucho más profundo, la fe, la esperanza, y la certeza de que su hermano Luisito siempre estaría con ella, guiándola. Ahora sabía que, aunque el camino sería largo, había algo dentro de ella que jamás podría morir, el amor. El tiempo seguía su curso, lento y a la vez imparable, como el viento que acaricia las colinas del pueblo. El sol comenzaba a bajar, pintando de naranja y rosa el cielo, pero en el hogar de la familia Cruz, el aire estaba cargado de una tensión que no se podía ignorar. El paso de los días no había hecho más que aumentar la preocupación de Sofía por su madre, y aunque la oración y la fe seguían siendo su mayor fuerza, el miedo también comenzaba a hacer mella en su corazón. Era la tarde del jueves cuando Sofía recibió la llamada del hospital. El doctor había insistido en que era urgente que fueran para una consulta, pues el estado de su madre había empeorado. El pronóstico era claro, la enfermedad estaba avanzando rápidamente, y los tratamientos ya no daban resultados. Esa noche, la joven se sentó en la cama, mirando las fotos de Luisito que aún colgaban en la pared, como si él estuviera allí, viéndola. Su ausencia la golpeaba con fuerza, y en su interior luchaba con una mezcla de desesperación y fe. A pesar de los temores, Sofía sabía que algo dentro de ella había cambiado desde la oración que había hecho junto a su madre. No podía rendirse ahora. Luisito no lo hubiera permitido. Cerró los ojos y susurró una oración, con la esperanza de que su hermano la estuviera escuchando, allí donde él estaba. Dios, por favor, te pido que me des la fuerza para seguir. Ayúdame a creer, a no dudar. Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Sé que tú me escuchas, y confío en que tú estás cuidando de mamá. Si es tu voluntad, te pido que la sanes. Te lo pido con todo mi corazón. Amén. Cuando Sofía abrió los ojos, una paz inusitada la envolvió. Sabía que el miedo no la llevaría a ningún lado, solo la fe podía hacer que las cosas cambiaran. Ese pensamiento la llenó de determinación. Al día siguiente, Sofía llevó a su madre al hospital. La mujer de la cruz caminaba lentamente, con los ojos cansados pero aún con la esperanza de que su hija podría hacer algo para salvarla. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Sofía apretó la mano de su madre con fuerza, como un ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. El ambiente frío y estéril del hospital no ayudaba a calmar sus nervios. Todo lo contrario, la desolación de los pasillos, el olor a medicamentos, el sonido de las máquinas, todo parecía hablar de la lucha que se libraba dentro de la sala de operaciones. Finalmente, llegaron al consultorio del doctor. El hombre, un especialista en enfermedades crónicas, los recibió con un semblante grave, como si ya supiera lo que iba a decirles. Señora Cruz, lo siento mucho, pero ya no hay mucho que podamos hacer. El tratamiento ha dejado de ser efectivo, y la enfermedad está afectando órganos vitales. No puedo prometerles mucho más. El rostro de Sofía palideció. Su madre, por su parte,
ni siquiera pudo hablar. El diagnóstico era claro, pero algo dentro de Sofía no podía rendirse. No podía aceptar que todo estuviera perdido. No después de lo que había hecho por su madre, no después de la oración que habían compartido, no después de todo lo que Luisito le había enseñado. El doctor les dio la receta para algunos medicamentos paliativos y les recomendó que volvieran a casa, para que la señora Cruz pudiera descansar, rodeada de su familia. Mientras salían del hospital, Sofía sentía que las fuerzas la abandonaban. Pero entonces, un pensamiento iluminó su mente, la oración. ¿Por qué dejar de creer? ¿Por qué perder la esperanza si el milagro aún podía suceder? Ella sentía que debía seguir luchando, no por ella misma, sino por su madre, por todo lo que su madre había hecho por ella, por su familia. En el camino de regreso a casa, Sofía recordó una promesa que había hecho a Luisito, que no dejaría de orar, que no dejaría de luchar, no importa cuán difícil fuera. Los recuerdos de su hermano llenaron su corazón, y de pronto, como si él estuviera a su lado, oyó una voz en su interior que le susurró. No te rindas, Sofía. Yo estoy contigo. Él está contigo. La fe mueve montañas. Ora con todo tu corazón. Al llegar a su casa, Sofía tomó la mano de su madre y la condujo hasta el pequeño altar que habían levantado en el salón, con velas y fotos de Luisito. La luz de las velas titilaba, como un recordatorio de la vida que había dejado de brillar, pero también de la luz que podía volver a encenderse en cualquier momento. La joven comenzó a orar nuevamente, con más fervor que nunca. Dios, tú sabes que no tengo más fuerzas. Ya no sé qué hacer. Pero confío en ti. Sé que tú me oyes. Sé que tú puedes salvar a mi madre. Si es tu voluntad, te pido que la sanes. Dame la paz para aceptar lo que venga, pero también la valentía para seguir luchando. Amén. Esa noche, mientras Sofía oraba, un susurro pareció llenar la habitación. Un susurro suave, casi imperceptible, pero suficiente para que su alma lo sintiera. Era como si el viento trajera consigo una respuesta que no tenía forma, pero que se sentía en su corazón. En medio de la oscuridad, Sofía escuchó el sonido de los pasos de su madre acercándose a la sala. La señora de la Cruz había levantado su cabeza con una energía renovada, y en sus ojos brillaba algo que Sofía no había visto en días: esperanza. Sofía, dijo su madre con voz temblorosa, pero llena de vida, creo que algo ha cambiado. No sé cómo explicarlo, pero siento que Dios está conmigo. Siento que algo bueno va a pasar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía. No sabía si ese era el milagro, si la fe que había invocado había tocado de alguna manera el corazón de su madre. Pero en ese momento, supo que lo más importante era que no se había rendido. La esperanza seguía viva, y en su corazón, sentía la certeza de que algo grande estaba por ocurrir. La casa de los Cruz estaba llena de silencio. Era un silencio profundo, pesado, como si todo lo que pasaba dentro de esas 4 paredes estuviera suspendido en el aire, aguardando el momento adecuado para liberarse. Sofía sentía como la presión de la incertidumbre y la angustia la aplastaba lentamente, pero algo dentro de ella seguía firme, algo que la mantenía en pie a pesar de todo. Era la fe que le había dejado Luisito, la fe que la impulsaba a seguir adelante, aun cuando todo parecía perdido. Esa noche, las estrellas brillaban con una intensidad inusitada, como si el cielo estuviera observando la batalla que se libraba en la tierra. Sofía no podía dormir. Se levantó de su cama y caminó hacia la ventana, mirando el oscuro paisaje que se extendía frente a ella. El viento soplaba suavemente, moviendo las ramas de los árboles, y Sofía se preguntó si ese viento era el aliento de Dios, dándole fuerzas para seguir adelante. El reloj marcaba la medianoche cuando Sofía decidió que no podía esperar más. Había pasado ya tanto tiempo desde que su madre había sido diagnosticada, y aunque su cuerpo estaba agotado, su espíritu se mantenía más fuerte que nunca. Sabía que no podía rendirse, no por su madre, no por ella misma. Recordó las palabras de Luisito, las palabras que nunca dejaría de escuchar en su mente: la fe es lo que nos salva, Sofía. Cuando ya no puedas más, cuando ya no sepas qué hacer, es la fe la que hará que todo cambie. Con determinación, Sofía encendió una vela en el pequeño altar de su casa, donde había colocado las fotos de Luisito y de su madre, y comenzó a orar. Su voz temblaba al principio, pero pronto, las palabras se fueron convirtiendo en un canto sincero, profundo.
Cerró los ojos y en sus pensamientos solo había una imagen, su madre sonriendo, sana, fuerte. Dios mío, yo te pido, por favor, que sanes a mi madre. Yo sé que tú eres el único que puede hacer un milagro. Si es tu voluntad, te ruego que me escuches. Te lo pido con todo mi corazón, dame fuerza, dame paz, y por favor, sana a mi madre. Amén. Las palabras salían de su boca como un grito de angustia, pero al mismo tiempo, había una paz que la invadía lentamente. Era como si cada oración fuera un paso hacia la luz, como si cada palabra estuviera abriendo una puerta que llevaba a un futuro incierto, pero lleno de esperanza. De repente, un ruido la hizo abrir los ojos. Una brisa cálida entró por la ventana, moviendo las cortinas con suavidad. Sofía se giró, sorprendida, pero al ver la luz de la vela danzando ante ella, una sensación extraña la envolvió. Como si algo estuviera a punto de ocurrir. Un susurro, como un eco lejano, llegó a sus oídos. No estás sola, Sofía. Yo estoy contigo. Al principio pensó que era su imaginación, o quizás un sueño que comenzaba a confundirse con la realidad. Pero luego, vio que su madre, con la mirada brillante, estaba parada en la puerta del salón. Parecía diferente, como si una fuerza nueva la estuviera envolviendo. Sus ojos, antes apagados por la enfermedad, ahora brillaban con un destello de vida. ¿Mamá?, dijo Sofía, con la voz entrecortada, sin poder creer lo que veía. Su madre sonrió, una sonrisa suave pero llena de esperanza. En su rostro ya no estaba la fatiga, ni la palidez que la había acompañado durante semanas. Era como si una luz interna la hubiera transformado, como si la fuerza que Sofía había invocado estuviera ahora presente en ella. Sofía, hija mía, siento que todo está cambiando. No sé cómo explicarlo, pero siento que algo dentro de mí se está curando. No me duele como antes, y siento mi corazón más ligero. Sofía no podía creer lo que oía. Todo lo que había temido, todo lo que había imaginado, parecía desvanecerse ante sus ojos. La enfermedad, la desesperación, todo parecía alejarse en ese preciso momento. La oración, la fe, la esperanza, parecían haber actuado como un bálsamo que sanaba no solo el cuerpo, sino también el alma. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Su madre, con un gesto suave, la abrazó. No lo sé, hija. No sé cómo pasó. Pero lo que sí sé es que siento que mi cuerpo está volviendo a la vida. Creo que tu hermano, Luisito, está aquí con nosotros. Y sé que Dios nos está escuchando. Sofía sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. No era solo la curación de su madre lo que la conmovía, sino la presencia de algo más grande, algo que solo podía ser explicado por la fe. La conexión entre ella, su madre y Luisito era más fuerte que nunca. Era como si, en ese momento, todo se hubiera alineado, como si la oración de Sofía hubiera tocado una fibra divina. La noche siguió su curso, pero en la casa de los Cruz, la oscuridad fue reemplazada por una luz suave y reconfortante. Sofía y su madre se sentaron juntas, en silencio, dejando que la paz inundara el ambiente. En el fondo, la joven sentía que algo muy grande estaba sucediendo. No solo el milagro de la curación de su madre, sino algo mucho más profundo. Esa noche, Sofía volvió a orar, esta vez en silencio, agradeciendo a Dios por haberle dado este momento. Sabía que el camino no sería fácil, que aún había mucho por recorrer, pero también sabía que con fe, todo era posible. El amanecer llegó lentamente, como si el sol mismo se estuviera despertando con cautela. Las primeras luces de la mañana se filtraban a través de la ventana de la pequeña casa de los Cruz, iluminando la habitación donde Sofía y su madre, doña Teresa, se habían quedado despiertas durante toda la noche, compartiendo palabras de consuelo y fe. La paz que las rodeaba era palpable, como si algo divino hubiera tocado sus corazones, dejándoles un mensaje claro: no hay oscuridad que no pueda ser superada con amor y fe. Doña Teresa, quien hacía apenas unas horas parecía estar al borde de la muerte, ahora estaba de pie en la cocina, preparando un desayuno sencillo pero lleno de vida. Su rostro reflejaba la energía renovada que sentía, y aunque aún estaba débil, su espíritu había renacido. Sofía la miraba, asombrada, sin poder creer que su madre, esa mujer tan fuerte y luchadora, hubiera superado lo imposible. «Mamá, ¿cómo te sientes?»,
Preguntó Sofía, casi sin atreverse a preguntar, temiendo que la respuesta fuera solo un sueño. Doña Teresa le sonrió con ternura y la abrazó con una fuerza inesperada. Me siento mejor, hija. Me siento viva, de nuevo. Dijo, con una voz suave pero llena de convicción. Es como si la vida hubiera regresado a mí, como si de repente pudiera respirar de nuevo, con el alma ligera. No sé cómo pasó, Sofía, pero gracias a Dios, todo ha cambiado. Sofía no pudo evitar derramar unas lágrimas de alivio. El miedo que había estado acechando en su pecho durante semanas, el miedo de perder a su madre, se desvanecía lentamente, dejando espacio para la gratitud y el amor. Miró a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, vio su hogar lleno de luz, no solo por el sol que entraba, sino por la esperanza que flotaba en el aire. Es un milagro, mamá. Un verdadero milagro, dijo Sofía, entre sollozos de felicidad. Mientras tanto, el pequeño Luisito, el hermano que había partido al cielo hace tanto tiempo, estaba con ellos de alguna manera, presente en la esencia de todo lo que había sucedido. Sofía sentía su presencia en cada rincón del amor que emanaba de la casa. Recordó las palabras que su hermano le había dicho cuando era pequeño: si alguna vez necesitas ayuda, yo estaré allí, en el viento, en el cielo, en tu corazón. Y cuando ya no sepas qué hacer, recuerda que Dios siempre tiene un plan para nosotros. La mañana transcurrió en una calma profunda, mientras Sofía y su madre se sentaban en la mesa, compartiendo un desayuno sencillo pero lleno de amor. Había algo diferente en ellas, algo renovado, como si hubieran pasado por una transformación profunda, algo que solo la fe y el amor podían lograr. A medida que el día avanzaba, la noticia del milagro se extendió rápidamente por el vecindario. Los vecinos comenzaron a llegar, unos con miradas incrédulas, otros con sonrisas de alegría. Todos querían saber cómo había sucedido, cómo una mujer al borde de la muerte había vuelto a la vida. Pero Sofía sabía que no era solo la medicina lo que había salvado a su madre, sino algo mucho más grande, la fe inquebrantable de un corazón que nunca perdió la esperanza. Sofía, ¿cómo fue todo esto?, preguntó una vecina, con los ojos llenos de asombro. Sofía, con una sonrisa humilde pero llena de gratitud, miró a su alrededor y levantó la cabeza hacia el cielo, como si buscara la respuesta en las estrellas que brillaban con fuerza. Fue la fe, señora Marta. Fue la fe lo que nos salvó. No sé cómo, pero sé que Dios estuvo con nosotros. Y también estuvo con Luisito. Él nunca nos dejó. Siempre estuvo cerca, siempre estuvo en nuestras oraciones. Dijo Sofía, con la voz temblando de emoción. A veces, los milagros no tienen explicación, pero sé que este fue uno de esos momentos en los que el amor y la fe se hacen realidad. La vecina asintió, con lágrimas en los ojos. Los demás también compartían ese sentimiento, como si todos en el vecindario pudieran ver, en ese pequeño hogar, lo que realmente importaba: el amor, la fe y la esperanza que habían vuelto a nacer. Esa tarde, después de que todos los visitantes se fueron, Sofía y su madre se sentaron en el jardín. El cielo estaba despejado, y una brisa suave acariciaba sus rostros. Sofía miraba a su madre y sentía que algo muy profundo había cambiado dentro de ella. La fe en Dios, en los milagros, en el poder del amor, había transformado su vida y la de su familia de una manera que nunca habría imaginado. Mamá, ¿crees que este milagro fue solo para nosotros, o para todos?, preguntó Sofía, mirando al horizonte. Doña Teresa la miró con una sonrisa serena. Creo que Dios quiso que viéramos que no estamos solos, Sofía. Que el amor no tiene límites. Que, aunque no siempre lo entendamos, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si nosotros somos los instrumentos de su amor, debemos compartirlo con los demás. Sofía asintió, sintiendo que su corazón se llenaba de paz. Recordó las palabras de Luisito: cuando todo parece perdido, es cuando más cerca está el milagro. Y ahora, veía con claridad que esos milagros no solo ocurren en momentos extraordinarios, sino en los pequeños momentos cotidianos, cuando uno se atreve a creer y a confiar en algo más grande que uno mismo. Con la mirada fija en el cielo, Sofía sonrió, sabiendo que el amor que Luisito les había dejado seguiría guiándolas, hoy y siempre. Era el legado de un niño que, desde el cielo, nunca dejó de luchar por su familia. Y, ahora, era su turno de continuar con esa lucha, con la misma fe,
el mismo amor y la misma esperanza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Un nuevo capítulo en la vida de la familia Cruz comenzaba, lleno de milagros, bendiciones y una fe que nunca se apagaría.